Bienvenidos. En este video número 4 veremos las propiedades de los triángulos y el teorema de 30 grados. Demostraremos algunas propiedades del triángulo y demostraremos el teorema de 30 grados. Primero, empecemos revisando el ejercicio del video anterior. En un triángulo ABC, 7 segmentos paralelos al lado AC y con extremos en los otros dos lados del triángulo dividen en 8 partes iguales al lado BC. Si AC es igual a 10 centímetros, ¿cuál es la suma de las longitudes de los 7 segmentos? Primero, fijémonos que los segmentos BB1, B1, B2, B3, B3, B4 y así sucesivamente son iguales, ya que nos dicen que estas rectas paralelas dividen al segmento BC en 8 partes iguales. Esto quiere decir que la razón entre el segmento BB1 y el segmento BC tiene que ser igual a 1/8, ya que este segmento BB1 representa la octava parte de lo que mide el BC. Lo mismo, la razón entre el segmento BB2 tiene que ser 2/8, es decir, la razón entre el segmento BB2 y el segmento BC es igual a 2/8, lo que significa que BB2 es 2/8 de lo que mida AC. Lo mismo, BB3 es 3/8 de lo que mida BC, BB4 es 4/8 de lo que mida BC y así sucesivamente. Como tenemos dos semirrectas de origen común cortadas por rectas paralelas, podemos aplicar el teorema de las transversales. En este caso, apliquemos la segunda parte del teorema de las transversales. Tenemos que la razón entre el segmento de semirrectas de origen común BB1 y BC es igual a la razón entre los segmentos de paralelas correspondientes a 1B1 y AC. Aplicando la segunda parte del teorema de las transversales, nos quedaría que BB1 sobre BC es igual a la razón entre A1B1 y AC. Esta razón es igual a 1/8, ya que la razón entre el segmento BB1 y BC es igual a 1/8. Es decir, como está dividido el segmento BC en 8 partes iguales, entonces el segmento BB1 es la octava parte de lo que mide el segmento BC. Quedándonos con esta igualdad, nos queda que A1B1 sobre AC es igual a 1/8. Como AC tiene una longitud de 10 centímetros, sustituyendo, nos queda que A1B1 sobre 10 es igual a 1/8. Transponiendo el 10, multiplicando, nos queda que A1B1 es 1/8 de 10. Es decir, el segmento de paralela A1B1 es igual a la octava parte del segmento AC. Lo mismo con el segmento para calcular el segmento de paralela a 2B2. Tenemos, aplicando la segunda parte del teorema transversales, que la razón entre estos dos segmentos de semirrecta de origen común, BB2 y BC, es igual a la razón entre los segmentos de paralelas correspondientes a 2B2 y AC, que es lo que tenemos aquí. Esa razón es igual a 2/8, ya que la razón entre BB2 y BC es igual a 2/8. Es decir, aquí tenemos que la razón entre el segmento de semirrecta BB2 y el segmento BC es igual a 2/8, ya que este segmento BB2 es las 2/8 partes del segmento BC. Quedándonos con esta igualdad, nos queda que A2B2 sobre AC es igual a 2/8. Como AC es igual a 10, A2B2 sobre 10 es igual a 2/8. Transponiendo el 10, multiplicando, nos queda que A2B2 es igual a 2/8 de 10. Es decir, el segmento A2B2 es igual a las 2/8 partes de lo que mide el segmento AC. Si seguimos con este análisis, nos va a quedar que el segmento A3B3 es 3/8 de lo que mide AC. Es decir,
Como tenemos que la razón entre estos dos segmentos de semirrecta BB3 de origen común, BB3 y BC es 3 octavos, entonces la razón entre los segmentos de paralelas correspondientes también nos va a quedar 3 octavos. Es decir, el segmento A3B3 tiene que medir 3 octavos de lo que mide AC. Como el segmento BB4 es 4 octavos de lo que mide BC, entonces el segmento de paralelas correspondiente a BB4, que sería 4B4, va a quedar 4 octavos de lo que mide AC. Nos queda entonces que A3B3 es 3 octavos de 10, A4B4 4 octavos de 10, lo mismo a 5B5, a 6B6, a 7B7, y una vez que conocemos las longitudes de los 7 segmentos de paralela, procedemos a calcular la suma de dichas longitudes, quedándonos 1 octavo de 10 más 2 octavos de 10 más 3 octavos de 10, sucesivamente hasta llegar a 7 octavos de 10. Al calcular la suma de esos 7 segmentos nos queda 35 centímetros. Pasemos entonces a las propiedades de un triángulo. Primera propiedad, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, es decir, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Pasemos a demostrarlo. Dado el triángulo ABC, queremos demostrar que la suma de sus tres ángulos interiores, en este caso alfa, beta y gamma, es igual a 180 grados. Para ello, tracemos por C una paralela al segmento AB. En este caso, podemos afirmar que el ángulo DCA es igual al ángulo CAB por ser ángulos alternos entre las paralelas AB y DC. Son ángulos alternos porque están a diferentes lados de la secante, en este caso sería C, y ambos están en la misma región, en este caso en una región interna. Lo mismo, el ángulo SB es igual al ángulo ABC por ser ángulos alternos entre las paralelas AB y DC. En este caso la secante sería BC. Luego, nos fijamos que entre estos tres ángulos, alfa, gamma y beta, forman un ángulo llano, es decir, forman un ángulo de 180 grados. Por tanto, la suma de esos tres ángulos tiene que ser igual a 180 grados. Es decir, alfa más beta más gamma es igual a 180 grados por ser ángulos consecutivos a un lado de la recta. Esta es mi recta y estos tres ángulos son consecutivos a un lado de esta recta. Luego tenemos demostrado ya que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, ya que nos quedó que alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Segunda propiedad, en un triángulo a lados iguales se oponen ángulos iguales y viceversa. Es decir, si tenemos que en el triángulo ABC el segmento AC mide lo mismo que BC, entonces los ángulos que se lo oponen, a BC se lo pone el ángulo A y a AC se lo pone el ángulo B, tienen que ser iguales. Y viceversa, es decir, viceversa, que a ángulos iguales se oponen lados iguales. Si el ángulo A es igual al ángulo B, entonces los lados que se lo oponen a esos ángulos, en este caso BC y AC, también van a ser iguales. Tercera propiedad, en un triángulo a mayor lado se opone mayor ángulo y viceversa. Si en este triángulo tenemos que gamma es el mayor de los tres ángulos interiores del triángulo, entonces el lado que se lo opone, que sería este, va a ser el mayor de los tres lados del triángulo, aplicando esa propiedad. Cuarta propiedad, la amplitud de un ángulo exterior es igual a la suma de las amplitudes de los ángulos interiores no adyacentes a él. Es decir, un ángulo exterior es el que se forma al prolongar cualquiera de los lados del triángulo. Si prolongamos este lado, se nos forma este ángulo exterior. Y este teorema nos dice que la amplitud de ese ángulo exterior
es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Es decir, en este caso, el ángulo E va a ser igual al ángulo alfa más el ángulo gamma. Quinta propiedad. En un triángulo, cada lado es menor que la suma de los otros dos lados. Esta propiedad se conoce como la desigualdad triangular. Es decir, que en cada triángulo tiene que cumplirse que cada lado tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados. Este lado tiene que ser menor que la suma de estos dos lados. Este lado tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados. Y este lado tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados. Sexta propiedad. En un triángulo, la paralela media es el segmento que une los puntos medios de dos lados del triángulo. Por ejemplo, en el triángulo ABC, si E es punto medio de AC y D punto medio de BC, entonces por definición ED es una paralela media, ya que me dice que la paralela media es el segmento que une los puntos medios de dos lados del triángulo. Y me dice que esa paralela media es paralela al tercer lado, es decir, ED es paralela a B y su longitud es la mitad de dicho lado, es decir, la longitud de D es la mitad de lo que mida AB. Si AB tiene una longitud de 10 centímetros, entonces la paralela media D tiene que tener una longitud de 5 centímetros, que es la mitad de AB. Pasemos a demostrar este teorema, es decir, dado el triángulo ABC, nos dan por dato que D es una paralela media, queremos demostrar que esa paralela media es paralela al tercer lado y además que su longitud, es decir, ED, es igual a la mitad de dicho lado. ED es igual a B sobre D. Pasemos a la demostración. Como ED es paralela media en el triángulo ABC, por definición, entonces E es punto medio de AC y D es punto medio de BC. De ahí tenemos que AC sea el doble de lo que mida S. Es decir, como es punto medio de AC, entonces el segmento AC mide el doble de lo que mide S. AC es el doble de C. Pasando ese dividiendo, tenemos que la razón entre AC y S es igual a 2. Lo mismo, el segmento como D es punto medio BC, entonces BC es el doble de lo que mide CD. BC es el doble de C. Pasando de C dividiendo, tenemos que la razón entre BC y DC es igual a 2. Es decir, estas dos razones son iguales. Quedándonos entonces que la razón entre AC y EC es igual a la razón entre BC y DC igual a 2. Luego, como se cumple la primera parte del teorema de las transversales, entonces podemos concluir que D es paralela a B. Si nos fijamos en la figura, la razón entre AC y EC, la razón entre AC y EC, que son dos segmentos de semirrecta de esta semirrecta, es igual a la razón entre los segmentos de semirrectas correspondientes, es decir, BC y DC. Repito, nos quedó aquí que la razón entre AC y EC es igual a la razón entre BC y CD. Y esto, como se está cumpliendo la primera parte del teorema de las transversales, significa que necesariamente ED y AB tienen que ser paralelas. Esto no es más que el recíproco del teorema de las transversales. Entonces ya tenemos demostrado que D es paralela a B. Si demostramos que la paralela media siempre es paralela al tercer lado. Pasemos a demostrar que su longitud es la mitad de la longitud de dicho lado. Como ED es paralela a B, entonces podemos plantear o podemos aplicar en esta figura la segunda parte del teorema de las transversales, ya que tenemos dos semirrectas de origen común, en este caso AC y BC, cortadas por rectas paralelas. Entonces se cumple que la razón
entre los dos segmentos de semirrecta de origen común, CA y EC, es igual a la razón entre los segmentos de paralelas correspondientes AB y ED. Y dicha razón es igual a 2, ya que teníamos aquí que la razón entre AC y EC es igual a 2, luego nos queda que AC sobre C es igual a B sobre D igual a 2, ya que esta razón es igual a 2. Luego tenemos aquí que la razón entre AB y ED es igual a 2. Es decir, la razón entre el segmento AB y el segmento ED es igual a 2. Ya tenemos una relación entre lo que queremos demostrar, AB y ED. Despejando ED, se tiene, ED pasa multiplicando, el 2 pasa dividiendo, nos queda que el segmento ED es igual a AB sobre 2, que es lo que queríamos demostrar. Es decir, el segmento de paralela media, es decir, la paralela media, nos queda que es igual a la mitad de dicho tercer lado. Entonces, ¿qué acabamos de demostrar? Que en un triángulo ABC, la paralela media, que es el segmento que une los puntos medios de dos lados del triángulo, siempre es paralela al tercer lado y su longitud es la mitad de dicho lado. Como por un punto, sabemos de geometría plana que por un punto exterior a una recta, es decir, tenemos la recta B y E es un punto exterior a esa recta. Por un punto exterior a una recta se puede trazar solamente una única recta que sea paralela a esa recta. Es decir, por este punto exterior a B puedo trazar una única recta que sea paralela a B. Si esa paralela ya pasa por el punto medio de un lado del triángulo, es decir, si tenemos que es punto medio de AC, entonces la paralela que tracemos por el punto E a esta recta B necesariamente tiene que ser la paralela media. Y por tanto ya podemos afirmar que D es punto medio de BC. Pasemos a la clasificación de triángulos. Según sus lados, los triángulos se clasifican. Equilátero si tiene tres lados iguales. Por ejemplo, tenemos este triángulo es equilátero ya que tiene sus tres lados iguales. Por la propiedad de los triángulos, si el triángulo tiene tres lados iguales, sus tres ángulos interiores tienen que ser iguales, ya que en un triángulo a lados iguales se oponen ángulos que también son iguales. Y como la suma de los tres ángulos interiores es 180 grados, como los tres ángulos son iguales, cada uno tiene que medir 60 grados. Triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales. Por propiedad de los triángulos, si un triángulo tiene dos lados iguales, entonces los ángulos que se lo oponen también tienen que ser iguales. En el caso del triángulo isósceles, sus lados reciben nombres especiales. Es decir, si este lado es igual a este, el tercer lado se le llama lado base del triángulo isósceles. Y los ángulos que están sobre esa base son iguales. Los otros dos lados se llaman lados no bases. Es decir, en un triángulo isósceles, los lados no bases son iguales y los ángulos bases son iguales. Triángulo escaleno si tiene tres lados diferentes. Según sus ángulos, un triángulo se clasifica en acutángulo si sus tres ángulos son agudos, es decir, sus tres ángulos miden menos de 90 grados. Ejemplo, el triángulo equilátero se puede decir que es acutángulo, ya que sus tres ángulos interiores son agudos. Rectángulo, un triángulo es rectángulo si tiene un ángulo de 90 grados. En el caso del triángulo rectángulo, sus lados reciben nombres especiales. El lado que se lo opone al ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa y los otros dos lados se llaman catetos. Obtusángulo, un triángulo es obtusángulo si tiene un ángulo obtuso, es decir, un ángulo mayor que 90
y menor que 180 grados. Triángulo isósceles con un ángulo de 60 grados es equilátero. Es decir, tenemos este triángulo isósceles. Si ese triángulo isósceles tiene un ángulo de 60 grados, podemos afirmar que el triángulo va a ser equilátero, ya que si este ángulo mide 60 grados, el ángulo base, es decir, los ángulos bases son iguales, este también mide 60 grados. Y por suma de ángulos interiores de un triángulo, 60 más 60, 120, nos quedaría este ángulo de 60 grados. Igual si el ángulo de 60 grados está en el vértice principal del triángulo isósceles, si este ángulo mide 60 grados, entonces estos dos tienen que sumar 120 grados, porque la suma siempre es 180 grados. Si estos dos suman 120 grados y son iguales, cada uno tiene que medir 60 grados. En conclusión, triángulo isósceles que tenga un ángulo interior de 60 grados, podemos afirmar que el triángulo es equilátero. Pasemos al teorema de 30 grados, que plantea: en un triángulo rectángulo, el cateto opuesto al ángulo de 30 grados tiene una longitud igual a la mitad de la longitud de la hipotenusa. Es decir, si tenemos un triángulo rectángulo y este ángulo es igual a 30 grados, entonces se cumple que el cateto opuesto a este ángulo de 30 grados va a ser igual a la mitad de lo que mida la hipotenusa. Es decir, si la hipotenusa mide 10, el cateto opuesto al ángulo de 30 grados va a medir 5. Pasemos a demostrarlo. Tenemos triángulo ABC, rectángulo en C. Ángulo ABC igual a 30 grados. Y queremos demostrar que el cateto opuesto, que en este caso es AC, es igual a la mitad de la hipotenusa. Calculamos entonces que el ángulo CAB es igual a 60 grados por la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Trazamos CD de forma tal que el ángulo DCA es igual a 60 grados. Es decir, hacemos esta construcción de forma tal que este ángulo mida 60 grados. Entonces el ángulo ADC es igual a 60 grados por la suma de los ángulos interiores del triángulo ADC. Luego, como el triángulo ADC tiene tres ángulos iguales, el triángulo es equilátero. Es decir, el triángulo ADC es equilátero y por tanto AC mide lo mismo que AD, lo mismo que CD por ser lados del triángulo equilátero. Aquí nos queda el calculando la amplitud aquí podemos calcular la amplitud de este ángulo interior DCB. El ángulo BCD es igual a la recta del ángulo BCA, que es un ángulo de 90 grados, menos el ángulo DCA, que es un ángulo de 60 grados. Luego el ángulo BCD es igual 90 menos 60, nos queda 30 grados. Una vez que nos queda el ángulo BCD igual a 30 grados, nos fijamos que estos dos ángulos son iguales. Es decir, nos queda que el ángulo BCD es igual al ángulo ABC igual a 30 grados. Por tanto, el triángulo CDB es isósceles de base BC, ya que tiene dos ángulos iguales, por tanto, tiene que tener dos lados iguales, los lados que se lo ponen. Nos queda entonces que CD es igual a DB por ser lados no bases del triángulo CDB isósceles. Como AD es igual a CD, ya lo teníamos demostrado que son lados del triángulo equilátero, y a la vez CD es igual a DB porque son lados no bases
del triángulo isósceles CBD, entonces podemos afirmar que AD es igual a DB por transitividad. Es decir, estos tres lados van a ser iguales por transitividad. De aquí nos fijamos que D es punto medio de AB. Por tanto, el segmento AB es igual al doble de lo que mida el segmento AD. Y como AD es igual a C, nos queda que AB es el doble de AC. Es decir, donde está D, ponemos el segmento AC. Nos queda que AB es el doble de lo que mide AC. Transponiendo el 2 dividiendo, nos queda que AC es igual, es decir, el segmento AC es igual a B sobre 2, que es lo que queríamos demostrar. Luego, que acabamos de demostrar que siempre que tengamos un triángulo rectángulo con un ángulo de 30 grados, entonces el cateto opuesto siempre va a ser igual a la mitad de lo que mida la hipotenusa. Si la hipotenusa tiene una longitud de 10 centímetros, entonces el cateto opuesto al ángulo de 30 grados tiene que tener una longitud igual a la mitad de esa hipotenusa, en este caso 5 centímetros.